no había escuela, nada. A él lo trajeron a estudiar a Samaniego. Fue llevado por su madre a Las Lajas, al santuario. El Día de la Madre, 1828, sin más estoy, se presentó. Eso era llenísimo ese salón. Trajo a un panadero que sabía de comparsas. Y ahí nos salimos pisando esa mina. Aunque Samaniego me conoce por mis distintas actividades y por el ejercicio de mi profesión, para quienes no me conocen, debo manifestarles que respondo al nombre de Nelson Bastías Urresta, nacido en Samaniego hace 67 años. Mis padres fueron Néstor Bastías Rosero y Etelvina Urresta Díaz. Mis estudios primarios y hasta cierta parte de la secundaria las hice aquí en la Escuela San Luis Gonzaga y en el hoy Colegio Nacional Simón Bolívar. Posteriormente, la situación económica no fue lo suficientemente amplia como para salir a estudiar a Túquerres o Pasto, por tanto me dediqué a trabajar. Entre los trabajos me honro en decir que fui peluquero, lo que hoy se llama estilista. En ese tiempo eran pocos, me dediqué a esa profesión, con eso logré educarme, salir hasta el segundo año de bachillerato, que era el aprobado en el Colegio Nacional Simón Bolívar. Posteriormente fui llamado para cargos en el Consejo Municipal, Tesorería Municipal, Registraduría del Estado Civil. Por último, en el devenir de la vida, cuando el doctor Parmenio Cuellar fue nombrado juez en Sandoná, él me llamó a prestar su servicio allá en esa población, por algún tiempo en el juzgado promiscuo municipal. Luego pasé a ser secretario habilitado del Colegio Nacional Simón Bolívar, siendo rector el padre José María Solarte Daza. Él me hizo el honor de llevarme como secretario, donde permanecí algunos años. Y luego sí, en 1970 me vinculé definitivamente a la rama jurisdiccional. Inicié aquí en Samaniego como secretario del Juzgado Promiscuo Municipal. Pasé luego a ocupar varios cargos en la ciudad de Pasto, en instrucción criminal, cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía, fiscal y por último procurador judicial. Esa es más o menos mi identificación. Y después de 30 y pico, 38, 39 años de haberle servido al Estado, obtuve mi pensión de jubilación y a descansar y a pasar los últimos años de mi vida he vuelto a mi tierra. Desde muy joven, o muy niño digamos, yo con la muchachada del barrio jugábamos fútbol, nos gustaba mucho el deporte del fútbol y ante la carencia de oportunidad que nos daban los equipos grandes como eran Huracán e Independiente Samaniego, nos veíamos en la necesidad de conformar nuestras escuadras. Fue así como con la colaboración de Euler Pavón, de Pedro Nel Rosero, Hildebrando Acosta, Franco López, de quienes recuerdo, unos muchachos Acosta y la familia Rosero, Efrén y Román Rosero. Con ellos conformamos un equipo que se llamó el Sport Boys. Duró muy poco, que hubo un percance
de orden jurídico en la ciudad, y algunos de ellos estuvieron involucrados en eso y tuvieron que ausentarse de la ciudad y desapareció. Después pasamos a conformar las líneas, digo yo, de Club Deportivo Huracán, pero inicialmente yo empecé como ciclista. Siendo ciclista, mi padre, que fue uno de los baluartes del ciclismo en Samaniego, él me indujo a practicar ese deporte desde muy niño. Posteriormente ya vino la época de la juventud, digámoslo así. El Club Deportivo Huracán, Independiente, entraban en los grandes recesos después de las... Es decir, estos no funcionaban sino en vacaciones, en la época de verano. Y nosotros como jóvenes, pues queriendo fomentar el deporte, como que nos rebelábamos a ratos y decíamos la Junta no interviene, no actúa, y veníamos y conformamos otros equipos. Fue así como en 1964, si mal no recuerdo, el 12 de octubre, en que precisamente jugaba la selección Colombia con Rusia. Y usted recordará que hubo el famoso 4-4, donde Colombia empató ese partido histórico. En ese momento, cuando jugaba Colombia-Rusia, nosotros inaugurábamos o fundábamos el Club Atlético Samaniego en uno de los salones del Colegio Simón Bolívar, con la anuencia del padre José María Solarte Daza, quien era el que nos incentivaba, nos animaba a que sigamos adelante, que no dependamos únicamente de los clubes Huracán e Independiente. Nos colaboró también el padre Aníbal Solarte, y los fundadores del Atlético Samaniego fueron Franco Montúfar, Homero Bastidas, Euler Pavón y quien habla. Obviamente que los que pusimos pues el granito de arena inicial, los que nos dedicamos a convocar a los jugadores, los grandes jugadores, prácticamente lo que queríamos hacer es una selección, porque allí convocamos también, recuerdo, a Laureano Montenegro, a Euler Pavón, a Homero Erazo, unos grandes jugadores, pero ellos, si nos acompañaron tal vez uno o dos partidos, no nos acompañaron más, sino que como los clubes existentes, Huracán e Independiente, al ver la creación o el nacimiento de una nueva institución, ellos se pellizcaban y se ponían pilas, empezaban nuevamente a recolectar sus jugadores, sus fichas. Entonces llamaron de Independiente, llamaron a Laureano y a Euler y a Homero Erazo y se lo llevaron. Pero nosotros seguimos adelante con una escuadra que no lo recuerdo en el momento, pero entre los que están y figuraron posteriormente con luz propia y brillaron con luz propia, digo, está Hernando Díaz, Homero Bastidas en la portería, Edgardo Ibarra, Eudoro Cabrera, Silvio Álvarez, Mauro Bastidas. Bueno, los demás se me escapan por el momento, pero fuimos fundadores del Atlético Samaniego en esa época, en 1964. Posteriormente sí, mis habilidades como futbolista no fueron muy buenas, me dediqué al deporte del básquetbol, con un distinguido amigo que llegó a Samaniego, con Antonio Acosta Céspedes, él muy amante del deporte del básquetbol. Se vinculó al Club Deportivo Huracán, fue directivo, y entonces dijo, dentro del mismo Club Huracán conformemos un equipo de básquetbol, y lo conformamos, pero no con ese nombre, sino con el nombre de Club Andino, donde con el fin de no sectorizar mucho y llamar a grandes jugadores del básquet, como era Franco Montúfar, Pacho Erazo, Julio Nelson Chamorro, Antístenes Andrade, y del Huracán estaba Pedro Luis Leitón,
Homero, en persona, e ingresaron también algunos profesionales de la medicina, como Guillermo Sarama y el doctor Francisco Delgado. Ellos conformaban también el Club Andino. Un equipo que perduró mucho tiempo, algunos años. Hicimos muy buenos encuentros de básquetbol en Samaniego, representamos a Samaniego en la ciudad de Pasto con alguna solvencia. En ese tiempo campeonó en la categoría de estudiantes el Club Salesiano. Fuimos invitados por ellos a través de Franco Montúfar, porque él fue estudiante de esa institución. Hicimos un brillante partido allá, ganando con tan solo un punto de ventaja. En cuestión cívica, yo podría comentarle tan solo que en mi desplazamiento a la ciudad de Pasto tuve la oportunidad de relacionarme con algunos samaniguenses ya radicados ya hace algún tiempo allá y enamorados de su pueblo como siempre. Entre ellos debo destacar a Fidencio Enemelo, el historiador, Jesús Hernández, y a grandes personalidades que han descollado con luz propia como Parmenio Cuéllar, Edgar Bastidas Urresti, Arturo López Urresta, Carlos Rosero Pérez, Laureano Rosero Pérez, y una cantidad de paisanos que cuando en 1970 que yo llegué allá, me invitaron a que dialogáramos, hagamos las tertulias, que se llaman en otros medios. Y allí nació la idea de conformar la colonia samaniguense residente en Pasto. En 1971 se conformó la primera junta, hicimos la primera asamblea, y precisamente esa junta estuvo integrada por el doctor Parmenio Cuéllar como presidente, Laureano Rosero Pérez como vicepresidente, Rodrigo E. Calderón como tesorero, Néstor Bastidas Rosero como vocal, Fidencio Melo Delgado como secretario general y el suscrito Nelson Bastidas como secretario auxiliar. Esa junta siguió trabajando y tratando de unir más que todo a los paisanos, hacer una integración de paisanos, porque samaniguenses que residen en Pasto son muchos. Y entre las labores que nos propusimos fue la consecución de la personería jurídica para esa asociación. La denominamos Asociación Colonia Samaniguense Residente en Pasto. En el mismo año, eso fue en el 77, la conformación de la colonia, la primera junta directiva. Al año siguiente, en el mes de octubre, mediante oficio, el 78, mediante resolución número 594 de octubre 30 de 1978, se reconoció la personería jurídica a la colonia, con una junta casi similar. Únicamente había, por sus ocupaciones, renunció el doctor Parmenio Cuéllar y lo sustituyó Arturo López Urresta en la presidencia. Fidencio Melo como vicepresidente, entró la señora Omaira Corral Bastidas como tesorera, Álvaro Santander llegó ya en ese tiempo después de haber trabajado en Tumaco, él fue designado fiscal, y como vocales fueron Néstor Bastidas y Arnoldo Díaz Chamorro, y al suscrito me asignaron la secretaría. En esa colonia se trabajó, se tuvieron ideas, se tuvieron programas, se esbozaron a las autoridades municipales, llámese alcalde municipal, llámese consejo, pero realmente no se veía con
con muy buenos ojos la actuación de la colonia, creían que nosotros estábamos haciendo política, porque tal vez estaban allí algunas figuras políticas, ¿no? Pero esa no era nuestra intención. Nuestra intención siempre fue colaborarles y trabajar por el pueblo, trabajar por Samaniego, pero no fuimos muy bien atendidos. Posteriormente, y cuando de la colonia salió la idea de trabajar por conseguir la torre repetidora de televisión, y cuando obtuvimos el triunfo con la instalación de esa torre, entonces parece que la gente y las autoridades de manera especial dijeron, hombre, esa gente trabaja, lo hacen desinteresadamente, porque esa idea de la torre repetidora nació de la colonia. Yo recuerdo que en el año 78, y estaba confundiendo hace un rato, con oficio 12 de octubre 6 del 78, nos dirigimos a la doctora Elizabeth de la Rosa, que en ese tiempo fue designada como viceministra de Comunicaciones. A ella le pedimos, le explicamos que Samaniego, siendo una ciudad, un municipio importante en el ámbito departamental, carecía de esa señal. Ella nos manifestó de que había dado traslado a Inravisión. Nos dirigimos a Inravisión recordando esa petición, y ellos nos dijeron que estaban trabajando para reforzar la señal de la Torre del Galeras, que con eso aspiraban a que Samaniego obtuviera la señal, pero después de que ellos realizaron todos esos trabajos y se puso en funcionamiento al 100% la Torre del Galeras, y nosotros seguíamos en las mismas. Entonces nos dirigimos nuevamente en ese sentido al ministro de Comunicaciones, el doctor Gabriel Melo Guevara, haciéndole la misma petición. Él nuevamente dijo que daba traslado de la petición nuestra a Inravisión, y como se vencían los términos que ellos mismos se planteaban, decían, en tanto tiempo ustedes deben tener una respuesta. Como eso no se cumplía, nosotros insistíamos, y fue así como con oficio 9 de febrero 4 del 81, nos dirigimos al doctor Mario Madrid Malo, director de Inravisión, solicitándole ya el desplazamiento de la comisión, que venga a ubicar el sitio donde debe Inravisión colocar la antena, porque esa era la orden del ministro. Entonces fue así como seguimos laborando, y en una tarde, una noche de agosto, por aquí en Samaniego, dando vueltas en la ciudad con el extinto Álvaro Alfonso Santander Bastida Sánchez, se le ocurrió la idea de conformar un comité asesor, un comité de respaldo a las ideas nuestras. Nosotros ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces fue como se conformó un comité municipal. Pues Álvaro me planteaba, decía que ojalá estuvieran ajenos a la actividad política, cuestión que no era fácil conseguirlo, ¿no? Gente que no tiene su definición política, pero que no es muy apasionado, lo pudimos conseguir. Y entre esos recuerdo pues con gran satisfacción a Pedro Luis Leitón, a don Segundo Montenegro, a Fidencio Tapia, a Celso Melo, a Luis Urresta, Luis Efrén Urresta, a otros que tal vez se me escapen, Silvio Chamorro fue el otro. Ellos conformaron el primer comité designado prácticamente por nosotros, de la colonia, como comisionados de la colonia, y ellos, con toda la franqueza, dijeron, hombre, nosotros tenemos voluntad de trabajar, nosotros podemos colaborar, pero aquí hace falta alguien que ponga a rodar esa inquietud. Y entonces ellos mismos se pusieron de acuerdo, y en que
tenían que estar dirigidos por doña Ruby Santander. Entonces, entre todos fuimos allá donde ella, le manifestamos la inquietud y como siempre, una mujer que también ha querido mucho a Samaniego, pues no puso inconveniente y dijo que con el mayor agrado aceptaba la designación. Ellos mismos, el comité en pleno la designó como presidente del comité. Y en una de esas reuniones, en un diciembre, a esa junta se le ocurrió nombrar también al comité asesor o colaborador o impulsor de la torre repetidora en la ciudad de Bogotá, aprovechando precisamente que los paisanos en ese tiempo se desplazan acá a Samaniego a visitar a sus familiares. Consiguió reunir, recuerdo, a Leonardo Rosero Urresta, a Edison Morales, al amigo Edgardo Ibarra, entre los que yo recuerdo, 3 samaniguenses residentes en Bogotá, y ellos se comprometieron a que tan pronto regresaban a la capital, citarían a los paisanos y conformarían el comité. Esa citación, ese impulso que se les dio desde acá, sirvió para que se conformara la colonia samaniguense residente en Bogotá, y que a la postre fue el puntal primordial y fundamental para que consiguiéramos nosotros la torre repetidora de televisión, que el pueblo recordará, y usted también, Jairo, que para la instalación, para la inauguración de eso, vino la colonia en pleno, con la presidencia del general Luis Morillo Álvarez, la presencia también del coronel Ildefonso Ibarra Córdoba, y con ellos todos los paisanos, muchos que no habían venido hace 30 y más años, vinieron a conocer nuevamente a su tierra, fueron emocionados, agradecidos de las atenciones que se les hizo, y nosotros también congratulados por la presencia de ellos, y que a la postre nos hicieron un gran regalo, porque sin ellos en Bogotá habría sido casi imposible. Pues posteriormente entraríamos ya a hablar del concurso de bandas musicales, concurso departamental. Esa es una otra idea que nació de Álvaro Santander. Él creyó que la plata que se gastaba en las fiestas de San Martín en traer 2 bandas, que en ese tiempo era un platal, hablar de 500,000 pesos. Él dijo, hombre, con esa plata podemos hacer una especie de encuentro de bandas en Samaniego, y los atendemos, les damos la alimentación, la estadía y un premio de 100,000 pesos para el ganador. Pero pensaba él en 4 o 5 bandas, ¿no?, que vinieran. Pero total es que cuando se lanzó la idea, nosotros la comentamos en Pasto primeramente con el mayor Alejandro Bastidas, que se encontraba aquí en Samaniego como presidente de la Sociedad Juventud Laboriosa, y el mayor Bastidas tenía la idea de traer unas 3 o 4 murgas, decía él, o papayeras, ¿no? Nosotros le hablábamos de bandas, dijo, hombre, es más difícil por el número, toda la cosa, pero al fin eso se amasó, se analizó, y el mayor Bastidas, en una reunión de la sociedad, lanzó la idea del concurso de bandas, y eso tomó auge, tomó fuerza, y nos desplazamos con Álvaro, vinimos a hacer la campaña para conseguir las colchonetas, o colchones en ese tiempo, colchones de cabuya. Y fue así como nació el concurso, el primer concurso que tuvo la participación de 8 bandas a nivel del departamento. Fue todo un éxito, no con la organización con que se viene haciendo con posterioridad, ¿no?, porque en ese tiempo el alcalde nos asignó fue la suma de 400,000 pesos para la realización. Entonces con eso, a gran suerte, pudimos pues darles la alimentación
a los participantes. Se albergaba, como siempre, en los establecimientos educativos y suministrando, aportando pues los colchones que la ciudadanía de Samaniego donó en ese tiempo. Que nosotros la campaña que la hicimos fue en eso: done un colchón para el concurso, y la gente respondió satisfactoriamente. Yo creo que así se hizo el primero y segundo concurso. Después ya vino la participación más efectiva del municipio, donde se le dio mayor organización. Ya vinieron la conformación de una junta organizadora con todos los de la ley, y se ha podido sacar adelante ese evento que es de los mejores que tiene Samaniego. Bueno, a raíz de los diferentes cambios de administración en el municipio, yo me alejé un poco de lo que es la organización del concurso, pero nunca dejé de asistir a él, comentar y buscarle, ¿no?, todos los pros y los contras del concurso. Fue así como, habiendo transcurrido aproximadamente unos 11 o 12 años, con el profesor Román Humberto Melo, y no recuerdo quién otro, hacíamos un análisis fructífero, benéfico para el concurso, la conclusión que sacábamos es de que el concurso se estaba viniendo a menos, no obstante que sirvió para que los municipios incrementaran la creación de sus bandas, la reorganización en algunos casos, otros la fundación de sus bandas municipales. Estas no tenían el progreso que debía, que se esperaba. No obstante que ya hay gente profesional de la música, ¿no?, pero eso no había realmente dado los resultados que nosotros esperábamos con el que se iba a alcanzar con el concurso. Por tanto, empezamos a amasar la idea de hacerle una inyección, de imponer un incentivo a las bandas departamentales, las bandas municipales del departamento de Nariño mejor. Y fue así como dijo, la idea más, o el objetivo que nosotros debemos buscar, es la creación de un concurso nacional. Un concurso nacional que tenga renombre por la categoría de músicos, es decir, buscando la intervención de músicos de conservatorio. Fue así como empezamos a pensar el concurso nacional de bandas juveniles, ¿no?, y luego se dijo que podría ser juveniles mixtas, pero los alcaldes pues no habían, es decir, les daba temor, en primer lugar, en otras circunstancias, y eso fue precisamente lo que me planteó en primera instancia el doctor Óscar Pantoja Cabrera, porque resulta de que cuando él llegó a la alcaldía, la señora Ruby Cecilia Santander de Erazo se apartó de la organización del concurso, y entonces Óscar me llamó a mí. Me dijo: hombre, venga, ayúdeme, colabóreme en la organización. Como ya habíamos amasado, como digo, la idea del concurso nacional, yo, quizá de una manera un poco coercitiva, le dije: hombre, yo le acepto la organización, la dirección de la organización, pero con esta condición, de que se organice también el concurso nacional de bandas juveniles mixtas. Entonces dijo: no, eso no se puede hacer porque ya hay el concurso nacional en Paipa, y no sé qué. Le dije: hay en Paipa, hay en San Pedro Valle, hay en Anapoima, en tantas otras ciudades de Colombia. Pero le dije, son concursos totalmente diferentes. Nosotros no vamos a ir a chocar con ninguno de ellos, sino que vamos a crear uno nuevo, que se va a denominar precisamente de bandas nacionales juveniles mixtas.
Ese no lo hay en ninguna parte de Colombia, entonces no tenemos tropiezo de parte de Colcultura, ni mucho menos. Él hizo el análisis, lo comentó yo creo que con Román Humberto Melo y con todos los que teníamos que ver en la organización, y me aceptó. Dije, pues obviamente hay que implementar un poco el presupuesto, pero esto le va a dar más altura. Este concurso a nivel nacional va a darle altura al mismo nivel y va a obligar a los municipios de Nariño a crear sus bandas en forma más profesionalmente. Fue así como se hizo el primer concurso. Acepté la dirección, obviamente Román Humberto Melo no podía estar ausente. Él, con toda la voluntad y con el espíritu que siempre le ha caracterizado, me colaboró de una manera eficientísima. Nos pusimos a la tarea de convocar y a fe que tuvimos respuesta satisfactoria, y en 1995, si no estoy mal, se organizó el primer concurso nacional de bandas juveniles mixtas en Samaniego, y al cual, queriéndole dar todavía más realce, se organizó un reinado de la música y el folclore, que esa fue también idea de Álvaro Santander Bastidas, el hombre que no podía estar ausente nunca en las cosas de su tierra. Él estaba con nosotros en el concurso de bandas y se le antojó también, o lanzó la idea del reinado. Pues también lo hicimos, reinado departamental de la música y el folclore. Obviamente que esas cosas, ese desarrollo de 3 actividades al mismo tiempo se nos complicó un poquito por el espacio de tiempo, y no obstante que lo realizamos, siempre tuvimos tropiezos. Además, la misma infraestructura de la ciudad no daba para albergar tanta gente, porque el reinado también trajo mucha gente. Allí ya venían no únicamente los aficionados a la música de banda, sino también a la ciudadanía que le gusta los actos cívicos del reinado. Así nació. Ese reinado perduró, yo creo que 2 años o 3, unos 3 o 4 años, y se dieron cuenta de esa situación que estaba incomodando el desarrollo del concurso de bandas, lo suprimieron y lo incluyeron allí el encuentro de danzas, que es el que está realizándose hasta el año anterior. Yo creo que en el presente pues será lo mismo. Esa fue la innovación en la cual yo tomé participación, como le digo, con la idea y la colaboración del profesor Román Humberto Melo. Gracias a ustedes por haberme invitado, y tengan la plena seguridad de que todavía me sobran un poco de ganas y un poco de fuerzas como para seguir luchando y trabajando por mi pueblo. Muy amables a ustedes. No había escuela, nada. A él lo trajeron a estudiar a Samaniego. Fue llevado por su madre a Las Lajas, al santuario. El Día de la Madre, 1828, sin más estoy, se presentó. Eso era llenísimo ese salón. Trajo a un panadero que sabía de comparsas. Y ahí nos salimos pisando esa mina.